Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga, feliz domingo. Bienvenidos a nuestro programa de enseñanza semanal. Hoy vamos a estar estudiando Primera de Crónicas, capítulo 23 al capítulo 27, con la ayuda del Señor, bajo el título Distribución y deberes de los levitas. Para eso vamos a leer nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Siendo pues David ya viejo, lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los príncipes de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por cabezas, contando uno por uno 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, bendito, exaltado sea tu nombre poderoso, amado Dios. Aquí estamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para aprender, Señor mío y Dios mío, esta enseñanza que tú quieres traer a nuestro corazón en esta mañana. Padre Santo, entendemos que la organización es importante, maravilloso Dios, y a través de este estudio vamos a ver a tu siervo, Señor del cielo, organizando todas las cosas para la gloria tuya, precioso Dios, para que la alabanza, Señor del cielo, fluya con libertad, precioso Dios, para que cada uno funcione conforme miembro, Señor, del cuerpo de Cristo, precioso Dios. Háblanos en esta mañana, Espíritu Santo, te entregamos el tiempo, sé como siempre nuestro Maestro y nuestro Enseñador. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. David tuvo una larga e ilustre carrera. Comenzó como un donadie, un pastorcito de ovejas que cuidaba el rebaño de su padre en las montañas de Belén. Pero fue llamado por Dios para ser el rey de toda la nación de Israel. A través de su liderazgo, la nación llegó a la cúpula del éxito y del poder. Sus enemigos fueron vencidos, pero David, en sus años viejos, en sus años maduros, tuvo una tremenda urgencia o un deseo de hacer con su vida algo que contara para el reino de los cielos. Él ya había dejado su legado como un salmista, gloria al Señor, como un guerrero, como un rey de la nación, pero ahora quería hacer su vida contar como algo importante para el reino de los cielos, hacer algo importante para el reino de los cielos. Y esto ocurre muy a menudo en hombres y mujeres cuyas vidas fueron exitosas, gloria al Señor, en sus negocios, en su vida, pero que ahora en sus años de retiro o en sus años maduros también quieren hacer algo que cuente para el reino de Dios. Algunos, ¿verdad?, dicen: yo quiero hacer algo que cuente para mi nación. Otros dicen: yo quiero hacer algo para el reino de Dios. Cuando miran su edad, evalúan los años, ¿verdad? Sabemos que los años que la Biblia le da a un hombre, dice 70, y entre sus años robustos 80. Si nos pasamos de 80, entonces ya es añadidura y bendición. Después de los años de retiro, que son los 65 años, sacan su cuenta, dicen: tal vez me queden 15 o 20 años de mi vida. Quiero tomar lo que me resta de mi vida y hacer algo para el reino de los cielos o para mi nación. En realidad, para hacer algo para el reino de los cielos, el Señor nos llama temprano. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero desgraciadamente, ¿verdad?, la gente aparta los últimos años de su vida para servirle
al Señor. Aquí estaba David en sus años maduros, en sus años de viejo, y quería hacer algo que contara para el reino de Dios. Gloria al Señor. Ahora, David estaba obsesionado con la idea de construir una casa, un templo para poner ahí el arca de Dios. Y recordamos, ¿verdad?, que el Señor le prohibió construir el templo, pero el Señor no le prohibió recolectar material para la construcción de la casa de Dios. Y no solamente eso, sino que también le dio participación en el diseño, en el modelo de cómo sería la casa de Dios. Y no solamente eso, sino en la organización también de los sacerdotes, cómo sería que ellos servirían en la casa de Dios. Gloria al Señor. Y de las tres familias, ¿verdad?, venían los sacerdotes, y estos son los que vamos a mirar que David está organizando para trabajar en la casa del Señor. Ahora vamos a aprender, gloria al Señor, que David hace 2 grupos de 24 para servir por 2 semanas al año en la casa de Dios. Una tremenda sabiduría en organizar a estas 3 familias para el servicio de Dios. Gloria al Señor. Dice el verso 1. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. En el libro de Crónicas no nos dice cómo fue que Salomón fue llamado a ser rey. En el libro de Crónicas, ¿verdad?, miramos que no se nos da detalles de cómo fue que el Señor llamó a Salomón, pero yendo a el libro de Primera de Samuel, ahí se nos dice que fue Betsabé quien vino a David y le recordó: tú prometiste que Salomón, mi hijo, sería rey, y se habían puesto de acuerdo con el profeta Natán para que en ese momento entrara para respaldar lo que Betsabé estaba diciendo, porque Adonías, el hijo mayor de David después de Absalón, se estaba autonombrando el rey de Israel. Cuando Natán le comunicó esto a David, entonces él ordenó que subieran a Salomón en su mula y lo llevaran a pasear por la ciudad y lo proclamaran rey de Israel. Como dije, estos detalles no los encontramos aquí en Crónicas, los encontramos en Samuel. Gloria al Señor. Ahora dice el verso 2: y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba. Aquí es donde encontramos que el sacerdote tenía que tener 30 años para comenzar su ministerio, para poder ministrar en el templo. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús también comenzó su ministerio a los 30 años conforme la ley. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que esperar a esa edad para poder ministrar en el templo según las ordenanzas de la ley. Y el sacerdote pasaba los primeros años de su vida aprendiendo y entrenándose para el sacerdocio, pero no podía oficiar hasta los 30 años, gloria al Señor. Y se nos dice también que servían hasta la edad de 50 años, lo cual nos dice que por 20 años ellos servían solamente en el templo. Dice, y fue el número de ellos por cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Estas son las 3 familias principales de los levitas, ¿verdad? Leví tuvo 3 hijos y de esos 3 hijos,
venían todos los sacerdotes, pero solamente de Aarón y sus hijos es de donde venían los sacerdotes que podían sacrificar los holocaustos o los sacrificios en el templo, gloria al Señor. Por tanto, los hijos de los otros dos hermanos tenían que tener tarea como sacerdotes, y es aquí donde viene David para organizar dónde iba a trabajar cada uno de ellos. Y del verso 7 al 11, de aquí del capítulo 23, miramos la familia de Gersón. No vamos a leer los nombres, son difíciles y muchos no se pueden pronunciar muy bien, gloria al Señor. Luego los hijos de Coat, del verso 12 al 20, y los hijos de Merari del 21 al 23. Ahora vaya conmigo al verso 25, que dice así: porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre, y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Ahora recordamos que cuando Moisés dividió las familias para el servicio del tabernáculo, escogió a la familia de Merari para que fueran los que transportaran el mobiliario del templo. Ahora el plan era hacerle al Señor una casa permanente donde poner el arca del pacto. Por tanto, esta familia se había quedado sin trabajo porque ya no tenía que empacar y desempacar las cosas del mobiliario o del arca del pacto para moverla de un lugar al otro. Por tanto, ¿verdad?, iban a cambiar de trabajo. Ahora, el arca del pacto estaba enfrente de la casa de David, y de ahí había que moverla al templo, y esa iba a ser su última participación. Ahora David dice, vamos a construirle un templo aquí en Jerusalén, será una casa permanente, ¿verdad? Por tanto, no necesitamos más su servicio, gloria al Señor. Ahora les va a dar el privilegio de el mantenimiento de la casa del Señor, de ayudar a los sacerdotes a lavar los utensilios que eran usados para ofrecer las ofrendas al Señor. Dice así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de todas las cosas santificadas y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la propiciación, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Este fue el trabajo que se les dio ahora a ellos. Estarían en todas las áreas asistiendo a los sacerdotes en las diferentes tareas. Eran los que se encargaban del pan de la propiciación, de amasarlo, de hornearlo y ponerlo en las mesas, de quitarlo y repartírselo a la familia que le tocaba comer el pan de la propiciación. Dice, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. No tenían tarea importante, ahora iban a estar participando en las tareas del servicio de la casa de Jehová bajo la dirección de
los descendientes de Aarón por sus generaciones, gloria al Señor. Ahora vamos al capítulo 24, es la división de los hijos de Aarón, cómo los dividió David en grupos. Del verso 1 al 4 se nos dan los nombres de ellos y de ahí nos vamos a el verso 5. Dice, déjenle leo el 24:1, dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, los hijos de Aarón, ¿verdad? Y menciona del 1 al 4 todos los descendientes de los hijos de Aarón. Y nos vamos al verso 5 que dice, los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eliezer y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. ¿A quién escoger, verdad? Para no discriminar, porque había muchos, lo echaron en suerte. Recordemos que antes de que el Espíritu Santo viniera, de esta era la manera en que el pueblo de Israel escogía, echando el volado, digámoslo así, para ver a quién le tocaba servir, gloria al Señor. Ahora, de aquí nos vamos al verso 10, donde nos dice, la séptima Acos, la octava Abías. Dijimos que fueron divididos en grupos de 24 y el séptimo grupo cayó en Cos y el octavo Abías. ¿Y por qué mencionamos solamente Abías? Si vamos a Lucas capítulo 1, verso 5, ahí encontramos el nombre de este personaje, gloria al Señor. Lea conmigo Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, del grupo 8, gloria al Señor. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Aquí apreciamos lo que David había hecho en el Antiguo Testamento 1000 años atrás. Ahora lo podemos ver operando todavía en el Nuevo Testamento, gloria al Señor. En suertes fue que también recibió el privilegio Zacarías, padre de Juan el Bautista, para ir y ministrar en el templo, gloria al Señor. Ahora, este fue un excelente programa de parte de David, de ponerlo, ¿verdad?, en un char, en una cartulina, gloria al Señor, para que fuera usado año tras año, gloria al Señor, y pudieran mirar a qué sacerdote por sus familias le tocaba el servicio. En el año solamente servían 2 semanas, después podían regresarse a su vida normal, a sus ciudades, a continuar con su vida cotidiana. En realidad era un privilegio esas 2 semanas que les tocaba venir a la casa del Señor a servir. En eso se encontraba Zacarías, ¿verdad?, cuando el Señor le habló, pero esa ya es otra historia. De ahí nos vamos, ¿verdad?, al capítulo 28, 19, y solamente vamos a leer un verso. Miramos, ¿verdad?, el gran talento que tenía David. Lo miramos como músico, como inventor, como guerrero, como rey, como salmista, un poquito como actor, pues en sus años más jóvenes se chamaqueó al rey Aquís, ¿verdad?, haciendo teatro, y ahora lo vemos como organizador, gloria al Señor, organizando
como un maestro muy bien el orden de los sacerdotes, y lo vamos a mirar también como arquitecto, diseñando el templo del Señor y cada cuarto, cada atrio meticulosamente, gloria al Señor. Pero David no toma crédito por todo lo que recibió de parte del Señor. Él inmediatamente dice, fue el Señor el que me lo mostró. 28:19, que vamos a estudiar este capítulo la semana próxima, dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. So David entiende que todo esto es por diseño de Dios. Imagínense, tenía 24,000 sacerdotes y los dividió en dos grupos de 24, 12,000 en cada grupo, y ellos habrían de servir una semana, 2 semanas cada año, gloria al Señor. En realidad no era mucho lo que iban a servir en su vida, gloria al Señor. Ahora vamos al verso 20 al 25, nos da los grupos de los coatitas. Y del verso 26 al 31 nos da los grupos de Merari. Ahora vamos al verso 31. Dice, estos también echaron suerte como sus hermanos los hijos de Aarón delante del rey David, y de Sadoc y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Eran suertes como ellos se dividieron, viendo el char que había hecho, o el cartelón que había hecho David. Capítulo 25 dice, distribución de los músicos y de los cantores. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. El alabar a Dios es también profetizar. ¿Por qué? Porque era repetir los salmos proféticos de David. Hay profecía, gloria al Señor, en la alabanza cuando se canta, gloria al Señor. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... de ahí se nos menciona del 2 al 5 los nombres de los descendientes que se apartaron para el canto, gloria al Señor, o los principales. Verso 5 dice, todos estos fueron hijos de Hemán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Hemán 14 hijos y 3 hijas. Está hablando del gran privilegio de este hombre, que sus 14 hijos y sus 3 hijas, todos se dedicaron a la alabanza, a exaltar su poder, gloria al Señor. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Gloria al Señor. No había envidia en ese lugar. Todos estaban ahí para honrar, para glorificar al Señor. Y dice, gente apta para el canto, apta para la música, gloria al Señor. Ahí no había desentonados, gloria al Señor. Ahí no había envidiosos, ahí solamente había un solo hombre, todos dispuestos a exaltar y alabar el nombre del Señor. Ahora recordémonos que 4,000 fueron apartados como músicos también para tomar turnos, gloria al Señor. Estos 288 eran los aptos que también enseñaban a los demás para que esto continuara, gloria al Señor. Y esto comenzó desde los días de Samuel, gloria al Señor, y ahora vino David y lo amplificó, o lo organizó de tal manera, ¿verdad?, que el nombre del Señor fuera continuamente glorificado.
También fueron, verso 26, también fueron los porteros de los, vamos al capítulo 26, dice, también fueron distribuidos los porteros de los coretitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Nos habla de las divisiones de cada uno, ¿verdad? Por su familia. Y ahora llega a los porteros, gloria al Señor. El templo iba a tener el lugar santo, el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y después estaban los atrios afuera, donde los hombres podían escuchar la palabra del Señor. Después el atrio donde las mujeres podían escuchar la palabra del Señor. Y antes de ahí, al último, estaban los gentiles, los cuales había una división y un rótulo que decía, entre en su propio juicio, porque si pasaba esa línea, ellos podían morir o los podían matar a causa de romper las leyes de Dios. Para eso se iban a ocupar los porteros, para ordenar a toda esta gente de modo que cada uno estuviera en el lugar que le correspondía. Verso 18 dice, en la cámara de los utensilios al occidente 4, al camino y 2 en la cámara. O sea, está hablando cuántas personas iba a estar en cada lugar dirigiendo el tráfico de las personas. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreititas y de los hijos de Merari. Solamente de los hijos de Aarón, ¿verdad? De Gersón, iban a ser los que iban a ofrecer los sacrificios. Los otros estaban para ayudar en cualquier otra tarea de la administración del templo. Dice, Samuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eleazar, hijo de este, era Abías, hijo de este, Jesaías, hijo de este, Joram. Aquí es donde vienen todos los nombres difíciles. Nos vamos al verso 27, gloria al Señor. Ahí nos habla de los que estaban bajo el tesoro de la tesorería del templo, gloria al Señor. Verso 27, de los que habían consagrado, de lo que habían consagrado de las guerras, ¿verdad? Estamos hablando de los que administraban el dinero del tesorero. 27 dice, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová, asimismo todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl hijo de Cis, Abner hijo de Ner, y Joab hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Recordamos que desde los tiempos de Samuel hubo guerras, y el botín que ellos ganaban o obtenían se dedicaba al servicio del templo. Ese no lo podían disponer de él. Ahora todo eso que tenían acumulado se ha dedicado para el templo, gloria al Señor, y Selomit era el que estaba sobre todo ese tesoros, gloria al Señor. Verso 29 al 32 nos habla de los gobernadores o oficiales que gobernaban sobre Israel, ¿verdad? También eran descendientes de los levitas, 6,000 de ellos apartados solamente para gobernar en las ciudades y en las provincias. 32 dice, y sus hermanos hombres valientes eran 2,700 jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manases. Estos cruzaron el río para gobernar en el otro lado, y para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Consejería de jueces, de gobernadores, apartó a todos estos hombres. Capítulo 27 dice, otros oficiales de David. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las
divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Estos eran los grupos que David organizó y hizo, todo sirviendo de acuerdo a lo que Dios le había mostrado. Verso 23 dice, y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo. Se censaron, recordamos que no le fue bien censando al pueblo, por eso no censó a los de 20 años para abajo, sino solo contaron a los que podían servir de 20 años para arriba, gloria al Señor. Dice, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo, es por eso que no se podían contar. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Recordamos que Joab estaba totalmente en contra de que el pueblo fuera censado, por eso cuando llegó a los levitas ni los contó, ¿verdad? No le hizo caso a David. De cualquier manera, el juicio de Dios ya estaba, ¿verdad?, dictado sobre la nación entera a causa del pecado de David, gloria al Señor. 25 dice, Asmaveth, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de los torres y de los que trabajaban en la labranza, en las tierras, el hijo de Keliub, de las viñas, Shimei, Ramatita, del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, Sifmita, de los olivares, higuerales de las Cefela, Baal Hanán, Gedeíta, y de los almacenes del aceite, Joás, del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Solomita, y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Aldai, de los camellos, Obid, Ismaelita, y de los asnas, Gedelías, Menonita, y de las ovejas, Jasís, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Esto era importante leerlo porque miramos la organización de David en todas las áreas, ¿verdad? El que estaba sobre el ganado no tenía nada que ver con los olivares o con el vino, o cada uno trabajando en su propia tarea. Cada uno podía venir a dar cuentas a David de su área donde ellos estaban trabajando, no entrometiéndose en el área de los demás, gloria al Señor. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Geniel, hijo de Moni, estaba con los hijos del rey. También Agitofel era consejero del rey. Y Usai, arquita, amigo del rey. Y nos recordamos de Agitofel, ¿verdad?, el perdedor que se suicidó porque recordamos que se fue tras Absalón en rebelión contra David, que era su primo de su familia. Y cuando Absalón no escuchó su consejo, se suicidó, y aquí es mencionado que está trabajando con el rey, no tenía necesidad de traicionarlo, pero lo traicionó. Después de Agitofel estaba Joaida, hijo de Benaya, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Toda esta organización en el reino de Israel para cuando el templo fuera construido. Recordamos que aquí el templo no se había construido, solamente se habían recolectado los materiales, pero David tomó sus últimos años y los dedicó a organizar el sacerdocio, como a recopilar los materiales para el templo. Y no solamente eso, vamos a mirar en el siguiente capítulo que dejó toda la maqueta, la arquitectura hecha solamente para que Salomón la terminara, gloria al Señor. Así que no se pierda el capítulo 28. Estos capítulos son un poco dolorosos porque llevan muchos nombres, ¿verdad? Y solamente tenemos que ir agarrando lo que sea importante para nuestro crecimiento espiritual. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, aquí estamos, Señor mío y Dios mío, agradecidos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, maravilloso Dios. Este no es el privilegio que
toda la gente tiene, Señor, pero tú nos has dado el privilegio de tener una Biblia y de estudiarla y de abrirla y de obedecerla, maravilloso Dios. Muchas gracias por tu palabra. Mira a tu pueblo, Señor del cielo, ahí donde se encuentre, mira su necesidad, sea física, material o emocional, Señor, seguimos declarando que tú tienes la solución, Padre Santo, que el poder de tu Santo Espíritu camine con cada uno de nosotros, nos guarde, nos dé paz y ilumine nuestro camino, porque dice tu palabra que ella es la lámpara que ilumina nuestro camino y que tu Santo Espíritu no nos suelte de su mano de poder y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.